La medicina china se inscribe en el marco de una cultura tradicional. El metafísico francés René Guénon estudió las culturas tradicionales y describía que para que el hombre tuviera acceso a la verdad última de las cosas, al contacto con la realidad última de la vida, todas las culturas habían tenido una doble vertiente, un tipo de conocimiento que se denominaba esotérico, que era oculto, y otro conocimiento otro aspecto del conocimiento que era denominado exotérico y que es el que era dado a conocer a la mayor parte de la población, en forma, por ejemplo, de cultos religiosos, etc. Defendía René Guénon que el conocimiento esotérico, de la realidad última de las cosas, es común. El conocimiento que alcanzan todas las culturas tradicionales sobre la realidad de las cosas es el mismo en todas las culturas, es decir, que el conocimiento esotérico es común. Lo que sucede es que es intransmisible porque solo puede ser desvelado cuando uno lo vive en sí y por tanto está reservado a los iniciados, a aquellas personas que pueden vivir y contemplar esta realidad última de las cosas. Este conocimiento esotérico vivido en sí sería transmitido en unos aspectos formales hasta cierto punto a la población general en forma de tradiciones, religiones y creencias. Este conocimiento exotérico variaría formalmente en función del contexto, pero si sois conscientes, con aspectos distintos, por ejemplo, todas las religiones acaban hablando de las mismas realidades profundas. Para René Guénon, esta forma de tener una vía abierta al conocimiento desde el esoterismo queda rota en la etapa actual. Para René Guénon hemos perdido el contacto con el sentido metafísico de nuestra vida. Y él dice que en nuestra sociedad occidental hay una enfermedad por esta desconexión del sentido de la vida. Que como este sentido de la vida, o esta necesidad de sentido de la vida es inherente, es una necesidad básica para todos nosotros, este conocimiento esotérico ha sido suplantado por creencias banales que se van repartiendo, por ejemplo, esta ola New Age, ¿no?, de tipo de pensamiento, pero que a diferencia del conocimiento esotérico es como pura palabrería, ¿no?, porque no es lo mismo verbalizar cosas que visualizarlas, estar en conexión con ellas y trascender el sentido o la vivencia del día a día. La medicina china formaría parte de estas culturas tradicionales. Por ejemplo, la hindú es una de estas culturas. Los hindús consideraban que toda la realidad última, la esencia de la vida, de la realidad de la vida, era el todo y lo denominaron Brahman. Para la cultura hindú dice que todo está contenido en Brahma, que es el origen de todas las cosas, es el destino de todas las cosas, es más, es la subsistencia de todas las cosas. Este concepto me parece interesante porque luego lo retomaremos con la medicina china. Si nos vamos a otro tipo de cultura tradicional, más próxima a nuestra historia, nos encontramos con Platón. Alumno de Sócrates y sería luego a su vez maestro de Aristóteles, Platón consideraba que el mundo que nosotros conocemos, que él denominaba el mundo sensible o el mundo aparente, de las apariencias, era un mundo mutable, no era un mundo de realidades perennes e intocables, ¿no? Iba cambiando. Y por tanto consideraba que estaba este mundo de las cosas sensibles y luego estaban las sombras de estas cosas sensibles, que al mundo de las cosas sensibles nosotros accedíamos por un conocimiento que él denominaba doxa, que era un conocimiento de orden inferior, y accedíamos a este conocimiento mediante opiniones, mientras que las sombras de los objetos del mundo sensible o aparente eran
retazos a los cuales teníamos acceso mediante nuestra memoria o nuestra imaginación. Y que este mundo sensible en realidad no era otra cosa que la proyección del mundo que sí que era real, que era el mundo de lo inteligible. El mundo de lo inteligible para Platón estaba compuesto por ideas, ideas que de alguna manera se fragmentaban o se especificaban en forma de tipos, en forma de ejemplos, de los cuales estas emanaciones eran las que llegaban al mundo sensible. Que el mundo ininteligible era el de las verdades inmutables y perennes. Y decía Platón que se podía tener acceso a este conocimiento de lo verdaderamente real por las ciencias supremas o episteme. Ejemplos de episteme serían la matemática, la geometría, la filosofía, la música. Por el contrario, la doxa u opiniones, una ciencia que formaría parte de la doxa, sería la física para Platón. Vamos a ofrecer un ejemplo de conocimiento esotérico, hasta cierta medida, propio de la medicina china. Y está descrito por un historiador del siglo VII, que era Sima Qian. Decía, en el periodo de la escuela de Yin-Yang y los 5 movimientos, esto es, la acupuntura del periodo de unos 300 años antes de Cristo, los médicos tenían una enseñanza paralela de maestro a alumno, ya fuera oral o mediante escritos secretos. Los textos clásicos de acupuntura parecen en efecto haber sido escritos como una base complementada con una tradición oral, en la cual, como había sucedido previamente, el maestro daba sus conocimientos, los transmitía al alumno cuando lo consideraba preparado y apto para recibirlos. Esta forma críptica, esotérica, hace que para nosotros los textos de medicina china sean todavía más difíciles, de más difícil acceso, porque no solo están escritos con una lengua que no es la propia, no son palabras, los ideogramas son ideas plasmadas, por tanto la traducción para nosotros ya es más difícil. Bueno, lo empobrecemos con la traducción siempre, porque una imagen tiene mucha más riqueza de significados que una palabra. Pero también, si no tenemos en cuenta, si no recuperamos cuál era el sentido que subyacía a las alusiones que constan en los textos clásicos, nos perdemos una de las partes más importantes del conocimiento que se puede derivar de los mismos.